Muy buenos días, ya es lunes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que la noche de ayer, precisamente ahí en el Teatro Hidalgo, se rindió un merecidísimo homenaje, reconocimiento a doña Silvia Pinal por su amplia trayectoria. Es que es una de las actrices más completas de nuestro país que ha sabido perfectamente incursionar en los tres rubros televisión, cine y por supuesto también el teatro. Es por ello que La Jaula de las Locas le rindió un homenaje a esta primera actriz. ¿Quién sabe exactamente qué se vivió? ¡Chequen esto! La obra de teatro La Jaula de las Locas está en su recta final, motivo por el cual rindieron homenaje a una de las más grandes actrices que ha dado México, la señora Silvia Pinal, quien ha tenido a lo largo de su carrera un desarrollo absoluto en el cine, el teatro y la televisión. Además de ser una de las pioneras de la comedia musical en México, doña Silvia produjo la obra La Jaula de las Locas hace más de 2 décadas y ahora dicha obra reconoce su trayectoria aplaudiendo cada uno de sus éxitos. La primera actriz actualmente participa en la telenovela Mi marido tiene más familia. Platicamos con ella y no solo habló de la novela, sino también de su bioserie. Fascinada, agradecida y además con esta obra que yo la quise tanto, que cuando la hice tuve tanto éxito, o sea que me trae muy bellos recuerdos. Bueno, si es necesario, sí, si no hablo de mi vida, porque de la de ellos que hablen ellos. Al preguntarle sobre Luis Miguel, escuche lo que respondió. Yo lo conocí una vez en un restaurante, pasé por ahí y me dijo, yo a ti te conozco, me dijo. Sí. ¿Y qué le contestó? Hace mucho, y le dije, yo a ti también. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues muchísimas felicidades a doña Silvia Pinal. Para comentarles que también este fin de semana ya baja de manera definitiva el telón dicha obra, La Jaula de las Locas. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Lorena Herrera debuta en la obra de teatro Las Arpías y ahí comenta si hay rivalidad de manera directa con Ninel Conde o de plano no. ¿Quién sabe exactamente qué dijo? Chequen esto. Lorena Herrera debutó con gran éxito en la puesta en escena Las Arpías, alternando el mismo personaje que su archirrival Ninel Conde, de quien volvió a comentar que no entiende por qué trae pleito casado con ella. Divinas, la verdad que son hermosas todas, hay una energía muy muy bella, lo he dicho siempre y yo lo sabía, además digo, yo ya he trabajado con todas, honestamente no acostumbro a tener problemas con nadie, me llevo bien con todos. Pero bueno, siempre hay un pelo en la sopa, ¿no? La actriz hizo revelaciones muy personales de su vida sexual con su esposo Roberto Assad, con quien dijo a veces no tiene ganas de tener intimidad. Él me conoce tan bien, porque ya después de 14 años, pues por supuesto que no es de que diario, ¿verdad? Y que no, pues a veces estás cansada y eso, pero me conoce tan bien que así me hace así y ya sabe que no quiero. ¿Y no lo toma mal? No, para nada, no. Tal vez te toca a ti que de pronto no quiero. Sí, pero yo soy más bien que a mí me busque. Me gusta, él ya lo sabe. La también cantante dijo que jamás volverá a posar sensual para algún calendario. No, ya no estamos en edades para esas cosas, definitivamente no. Seguir... ¿Te preparas muy bien? ¿También posteaste ahí haciendo ejercicio? Sí, claro, hago ejercicio todos los días, pero yo creo que hay momento para todo, ¿no? Así como... Sí, o sea, como para ponerte unos shorts y salir con tacones al antro, lo hice mucho tiempo en su momento, ¿no? Ahorita no lo haría, ¿no? O sea, yo digo que hay edades para todo y para un calendario yo no me sentiría como que viene al caso, ni cómoda, ni nada. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Se llevó a cabo una edición más de los Premios Juventud allá en la ciudad de Miami, Florida. Esta ocasión le tocó reconocer a todos los jóvenes emprendedores latinoamericanos que han hecho algo por la comunidad precisamente allá en los Estados Unidos. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto! Hoy en el Carrusel de los Espectáculos, con gran éxito y convocatoria, se llevaron a cabo los Premios Juventud, en los cuales participaron grandes estrellas como Maluma, Becky G, CNCO y Carlos Rivera, entre muchos más. Vamos al escenario y viene un momento súper bonito. Estén pendientes, Premios Juventud, los mejores del año.
Yuri se presentó en Parral, Chihuahua, con su tour Tan Cerquita, en donde tuvo lleno total. Seis espacios museísticos del Instituto Nacional de Bellas Artes participarán en el Rally de Museos CDMX 2018, un programa organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que de manera lúdica pretende acercar a los habitantes de la capital del país al conocimiento de su patrimonio y al disfrute de sus recintos culturales. Los recintos de Lima que formarán parte de este programa son Exteresa Arte Actual, Laboratorio Arte Alameda, Museo del Palacio de Bellas Artes, Museo Mural Diego Rivera, Museo Nacional de la Estampa y Museo Nacional de San Carlos. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues parte de la información del mundo de los espectáculos.